El día de hoy vamos a hablar un tema nuevo en nuestra área de español. Y este tema es muy importante ya que se utiliza para informar principalmente a la sociedad, y esto es lo que se conoce nada menos como el reportaje. Y el día de hoy vamos a ver principalmente las características que tiene un reportaje. Y para poder iniciar vamos a darnos cuenta que un reportaje normalmente es un trabajo periodístico de carácter informativo y expositivo, en el cual se desarrolla un tema y una forma específica completa y extensa como una noticia. También el reportaje consiste fundamentalmente en la relación de un conjunto de sucesos de valor periodístico que posee interés para todo el público y puede abordarse desde un hecho, un personaje, un suceso o un tema de índole particular. De esta manera, entonces, las características del reportaje es principalmente de dar información organizada desde lo general hasta lo más específico, como todo texto, y que sea muy objetivo. Debe de tener desde un título principalmente, y que en él incluya muchas veces hasta imágenes que nos den información específica y complementaria de lo que se está hablando en el reportaje. Es muy importante en el reportaje, una característica es el lenguaje que se utiliza. Se puede utilizar un lenguaje sencillo, también se puede utilizar un lenguaje coloquial, o sea, natural y normal, o también un lenguaje totalmente científico, porque dependiendo hacia dónde va dirigido ese tipo de reportaje, de acuerdo a ello se utiliza el lenguaje. De esta manera, entonces, nos damos cuenta que hay diferentes pasos para hacer un reportaje. Desde una introducción, o sea, hablar de manera general de lo que va a tratar absolutamente todo, de manera atractiva, interesante y de manera directa para el público, ya sea oyente o que lo esté leyendo, porque el reportaje puede ser a través de el video o también solamente a través de un escrito. Posteriormente vendría todo el desarrollo amplio del contenido del que se va a hablar, hablando de los hechos, de las personas, de los detalles y ofreciendo una visión importante y de carácter general referente al tema que se trata. Además, entonces, al relatar el reportaje hay que tener en cuenta una serie de técnicas. ¿Qué técnicas se tiene que saber? Primero, se debe conocer claramente los hechos del tema, porque esa va a ser la base del reportaje. ¿Cómo encuentro esas bases? Bueno, a través de entrevistas, a través de investigación. Se tiene que buscar toda la información que se tiene referente al tema para dominarlo totalmente. Y hacer un esquema de cómo voy a ir redactando mis ideas, desde lo general hasta lo más específico, para después se pueda exponer. Exprimir primero párrafos intentando llamar la atención del lector
y posteriormente párrafos relatando y que sean atractivos y sugerentes. Un reportaje no es atractivo ni sugerente, pues no se va a terminar de leer. A lo mejor se lee el encabezado, pero lo demás ya es aburrido y tedioso, por lo tanto tiene que ser atractivo. Desarrollar el tema es muy importante con absoluta objetividad, o sea que no quiera poner lo que yo quiera, sino referente a que no decaiga el relato en lo que voy contando. Se tiene que adaptar el reportaje para tener exactitud, precisión, sencillez, naturalidad, ritmo, color y corrección. Además, las características del reportaje son nada menos que todo reportaje puede abarcar cualquier temática, desde un hecho real, actual o de interés colectivo, hasta de viajes, de problemáticas sociales, de cultura. Por ejemplo, ahí vemos que está hablando principalmente del cine en la foto que pusimos. Puede ser reportajes del arte, del deporte, de espectáculos, de economía, de todo tipo de tema de interés general se puede hacer un reportaje. Un reportaje, por lo tanto, aunque sea reiterativo, tiene que resaltar el interés de la gente. Por lo tanto, yo lo debo de redactar desde el comienzo hasta el final para que la gente no se aburra y que lea totalmente ese reportaje. Y que además a la gente la haga nada menos que reflexionar. Dentro de los reportajes, en el trabajo periodístico se realiza mucho más porque tiene diversos canales de difusión, desde las revistas, la televisión y la radio. Además, también por revistas, actualmente hay revistas digitales y también a través de las diferentes ligas de la web o el internet. Entonces, la difusión que pueda tener un reportaje es infinito. Todo relato, toda nota es a través de tener los testimonios y declaraciones de expertos también sobre el tema. También esto también puede ser ilustrado a través de fotografías, a través de diagramas, para que no sea solamente el escrito, sino también la gente a través de las imágenes se imagine de qué se está también hablando. Y de esa manera serían las características más generales que podemos hablar nosotros referente nada menos que a nuestro reportaje. El reportaje entonces debe ser interesante, con un lenguaje, si es a toda la gente, de un lenguaje sencillo, pero también tiene que tener imágenes que la gente le llamen la atención. En la siguiente ocasión estaremos hablando de otras situaciones referentes al reportaje, pero después estableceremos las funciones que debe de tener un reportaje.